y amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Tenemos en contacto directo a Braulio Arias. Él es nutricionista y politólogo, también es experto en gerencia pública. Y vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de la desnutrición en Venezuela. Pero primero lo saludamos. Braulio, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, bendecida tarde para todos los oyentes de Por Siempre Venezuela. Un saludo cordial desde acá a mis buenos amigos, la dama primero, Nancy Pacheco, Alan Peralta. No conversaba con ustedes ya prácticamente 2 años, no hablamos desde antes de la pandemia. Y bueno, saludar a todos los oyentes que se conectan a través de Siempre Venezuela Radio, a Radio Aruba 91.5 FM, Radio Delfín 1060 AM, Radio San José en Cúcuta 1160, muy escuchada, y La Voz de la Gran Colombia 1400 AM. Para todos esos oyentes, un saludo fraternal de parte de sus hermanos de acá de Venezuela. Y bueno, agradecido contigo, Alan, con Nancy, por esta oportunidad que me dan para llevar la voz de Venezuela a través del mundo y principalmente ante nuestros hermanos colombianos. ¿Cuál es la visión que tienes sobre este tema? Casi leíamos que últimas estadísticas hablaban de una pobreza crónica extrema del 87% aproximadamente de la población venezolana. Frente a este panorama, ¿cómo está el tema de la nutrición del venezolano? Mira, primero hay que marcar dos cosas importantes. Dos cosas que son importantes. Hay que diferenciar lo que es alimentación y nutrición. Alimentarse es consumir alimentos que tienen proteínas, grasas y carbohidratos para hacer algún tipo de actividad, mantenerse activo. Nutrirse es muy diferente porque ya te ayuda al desarrollo de órganos y tejidos y aparte te ayuda a mejorar las actividades cognitivas para el aprendizaje, para la propiedad psicomotora. Es decir, muy diferente alimentarse. Cuando hablamos de la desnutrición con flagelo en Venezuela, tenemos que ubicarnos en la crisis más grande que ha tenido Venezuela, que ha sido del 2020 para acá. Y de ahí tenemos que enumerar que la desnutrición no solo se marcaba anteriormente en 2020, podíamos hablar de una desnutrición en la primera etapa y una desnutrición en la tercera edad de la vida, lo que llaman la edad dorada. Antes normalmente se marcaba la desnutrición en esos 2 primeros momentos de la vida, cuando iniciabas y al final. Hoy en día se habla de una desnutrición general o generalizada. Ya no diríamos que es una desnutrición aguda, porque una desnutrición aguda es promedio de 6 meses, máximo 1 año. Ya tenemos esta desnutrición generalizada para todo el factor de Venezuela desde el 2020 para acá. ¿A qué se debe esto? Principalmente a partir del 2020, ya en enero, cuando se conocía la pandemia del COVID-19 a nivel del mundo, y en Venezuela se marca a partir del 15 de marzo, comienza a focalizarse de una manera más profunda el hambre en Venezuela. El hambre que ha conllevado a miles de venezolanos, millones de venezolanos que están fuera ahorita, principalmente porque en Venezuela no se garantizaba una seguridad alimentaria. ¿Y qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es aquella que provee que el venezolano en su grupo familiar goce de una canasta alimentaria, lo cual dice nuestra Constitución que la canasta alimentaria tiene que estar contemplada según el salario mínimo. Y para bien es sabido que el salario del venezolano está muy lejos de lo que cuesta ahorita una canasta alimentaria, que está costando alrededor de $350. En dólares estamos hablando, porque la moneda venezolana se ha deprimido de una manera que ya no tiene ningún valor a nivel del mundo. Entonces estamos hablando que se ha perdido la seguridad alimentaria en nuestro país. Eso ha sido el primer flagelo que ha hecho que las personas emigren, el éxodo. Claro, también la situación política que estamos viviendo, porque aquí la situación que hay de pobreza que se ha aumentado del 2020 para acá es producto de la situación política que estamos viviendo los venezolanos. De tal manera que la desnutrición se marca porque no hay un proceso de seguridad alimentaria dentro de nuestro país. ¿Me copias? Pero fíjate una cosa, en estos días, hace algún tiempo ya, nos preguntábamos aquí en el programa cuál es el futuro de toda una generación de venezolanos que ha crecido con hambre.
niños venezolanos que han crecido con hambre, con muchas falencias alimenticias. ¿Cómo ves tú a esas próximas generaciones de venezolanos si la situación continúa agravándose como parece que va a ser? Bueno, pidamos a Dios que no sea así. No queremos ser emprendedores del desastre. Más bien tenemos que ser vaticinadores de futuro. Pero, ¿qué sucedería si continúan las condiciones de inseguridad alimentaria en el país? Por supuesto, ya la mayoría de jóvenes se han ido de Venezuela porque no han podido conseguir las condiciones básicas para sobrevivir. Aquel que se está graduando se está yendo del país. Pero el tema más importante es que nuestros niños, que no tienen la forma de irse porque los padres no tienen las condiciones económicas para viajar, esos niños están creciendo con un retraso, no solamente psicomotor, sino un retraso también desde el punto de vista cognoscitivo. Hay mayor retraso para el tema de lo que es la escolaridad. Vemos ahorita en los colegios que están bastante abandonados, solos, no solamente producto de la pandemia, sino que las políticas alimentarias no están llegando. El problema del dinero, que no existe, no hay fluidez de dinero en el país, trae como consecuencia que las políticas alimentarias no están dando resultados. Te pongo el ejemplo, los niños que iban al colegio por el programa alimentario escolar, un programa alimentario escolar que no está llegando a nivel de Venezuela. El niño se incentivaba a ir al colegio porque tenía la merienda asegurada, una merienda que le proporcionaba entre un 30 y un 40% de las calorías diarias. Cuando nosotros vemos un niño que no goza de esas calorías, ¿qué sucede? Ese niño automáticamente lo ves dormido sobre el pupitre. ¿Cuál es la consecuencia para ese niño? Que no va a haber prosecución. Ese niño se va a quedar en el grado donde está. No aumenta la persecución, aumenta la repitencia y, por supuesto, hay niveles de deserción muy grandes porque el niño ya no puede asistir al colegio porque no tiene el requerimiento mínimo que le daba ese programa alimentario. Pero voy más allá. Cuando un niño no tiene los niveles de carbohidratos, en este caso glucosa, que lleguen a su cerebro, corazón, el niño no puede obtener el conocimiento que le transmite su educador. Entonces este niño queda prácticamente sin ningún tipo de conocimiento. El niño va y no aprende. ¿Y qué sucede cuando un niño no aprende? Inmediatamente reprueba y está aumentando los niveles de deserción y de repitencia en los colegios y no pasa el niño de grado. Esto trae como consecuencia no que se pierde el nivel de escolaridad, sino que también vemos niños que están en sus casas deprimidos y muchos de ellos pierden la carrera, digamos, escolar y van a la calle a trabajar. Vemos niños ahorita en empresas de muy corta edad que en vez de estar en una universidad, lo que están es trabajando, haciendo trabajo de una técnica que puedan aprender producto de sus padres o que la adquieren en el transcurso del espacio donde se encuentran. De tal manera que la alimentación y la nutrición es fundamental para el desarrollo de los niños. Un país sin educación es un país que siempre se va a mantener subdesarrollado y va rumbo al fracaso. Pero la educación va a depender de la buena alimentación que tenga el niño, porque un niño para tener una buena educación tiene que tener una buena alimentación. En este sentido, en Venezuela, ahorita estamos pasando no solamente por una crisis de pobreza, producto del Producto Interno Bruto, de las pocas relaciones que tenemos de inversión de afuera, la inversión más grande, que por ahí escuché decir ayer que se iban a reactivar algunas de las sanciones que tiene Estados Unidos, que es uno de los factores más importantes para el desarrollo de Venezuela, que siempre ha sido así. Estas sanciones tienen trancado al país y eso trae como consecuencia que aquí no haya inversión extranjera. Y para rematar, el producto que aquí se da, por ejemplo, en el estado Zulia, que era la ganadería, era el tema, el tema agrario, se ha descuidado porque no hay políticas de parte del gobierno nacional que fomenten la producción, que fomenten la ganadería, de donde el Zulia salía prácticamente el 70% para Venezuela. Eso está ahorita en un caos. Para completar el tema de la pandemia y la situación que estamos viviendo ahorita de lluvias, casualmente en Sur del Lago ha traído como consecuencia que la productividad en el estado Zulia esté por debajo del 30%. Apenas estamos medio produciendo para comer los zulianos y no para sacar a los diferentes estados de Venezuela. Finalmente, frente a esta situación, vamos a tener que depender de la ayuda internacional para poder retomar, digamos, la ruta alimentaria en Venezuela. Totalmente, totalmente. En Venezuela había una productividad anteriormente
donde podía el venezolano tener el consumo de la canasta alimentaria, pero es que hoy en día, producto de la poca inversión, recuerda que nosotros tenemos la mano calificada, pero la mayoría de herramientas industriales que se necesitan, no solamente estamos hablando del petróleo para perforar y mejorar la renta petrolera, sino también estamos hablando del agro. Los tractores venían de afuera y hoy en día la maquinaria pesada, nos devolvimos, nos involucionamos. Tú ves cómo están rastreando el área a través de, nuevamente a través del buey, a través de la mula, la misma gente rastreando el arando, digamos así, en la tierra, porque no hay maquinaria. ¿Por qué? No es solamente por el tema del gasoil y el tema de la gasolina, sino que no hay repuesto para aquellas maquinarias que se dañaron. Y esto es grave porque el empresario está prácticamente tratando de reunir algún dinero para irse del país. Ayer lo decía Fedecámara. Si nosotros no conseguimos un crédito de parte del gobierno e internacionalmente, lamentablemente Fedecámara no puede accionar sobre el campo y las mismas empresas privadas que estaban acá y que eran del nivel nacional se han ido porque no tienen seguridad jurídica. Pero es que voy más allá. Ya no es que solamente no hay seguridad jurídica, sino que no tenemos seguridad alimentaria. ¿Cuál es el mensaje? Yo ahí lo hago muy responsablemente como politólogo, como nutricionista. Aquí debemos ir a un gran diálogo nacional con respecto a los 3 niveles de gobierno. No podemos seguir en esta lucha de titanes entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Tiene que haber una integración inmediatamente de los 3 niveles de gobierno, buscar la alianza internacional con nuestros primeros comercios, que son los Estados Unidos, e inmediatamente tratar de evitar las sanciones. Habrán algunas sanciones que se tendrán que querrá, las sanciones que van con la ética, las sanciones que van con la constitución, pero las sanciones económicas tienen que dejarlas atrás. Tiene que haber la mancomunidad y tenemos que buscar el intercambio internacional, principalmente con los Estados Unidos, para nosotros inmediatamente poder activar el factor productivo y para que haya confianza en el país y los inversionistas, que no sean los Estados Unidos, puedan tener confianza en Venezuela. Para eso tenemos que activar la separación de poderes, para que haya una consideración desde el punto de vista jurídico. Si Venezuela, el gobierno da signo de que hay una separación de poderes y que hay seguridad jurídica, y así poder venir la inversión y podemos nosotros garantizar la seguridad alimentaria. Es decir, que esa mancomunidad tiene que ubicar políticas estratégicas de inmediato para poder solventar la situación. ¿Y quiénes deben hacer esto? Los expertos. No puede ser que el Ministerio de Alimentación de Venezuela lo conduzca un militar. Los militares saben de la estrategia, de soberanía, pero los militares no saben de alimentación. Deben buscarse los mejores hombres y mujeres de las diferentes partes de Venezuela para poder de inmediatamente hacerle una reingeniería a lo que es el Instituto Nacional de Nutrición, que marca las políticas alimentarias en Venezuela, y luego de que se marquen las políticas alimentarias a través del Instituto Nacional de Nutrición, en conjunto de la mano con el Ministerio de la Alimentación, hacer las mejores políticas a nivel de lo que es a nivel municipal, regional y nacional. Debemos implementar programas alimentarios desde que nace el niño. Mira, la desnutrición se está dando desde que el niño nace y son los 6 meses y el niño está desnutrido, porque ya la madre trae un proceso de desnutrición, porque no consigue el ácido fólico, porque no consigue la vitamina A. El niño viene ya en el vientre con una etapa de desnutrición, sale a la luz y sigue con el proceso de nutrición. Entonces tenemos que buscar un programa materno-infantil que garantice que el niño, después que sale del vientre de su madre, pueda tener por lo menos garantizado el primer año de alimentación con los oligoelementos básicos, las vitaminas y los minerales. Por supuesto, esto va de la mano de la lactancia materna. Y ahí es el llamado a las madres que tienen que darle por lo menos el primer año mínimo, si está en condiciones normales al niño, porque esa alimentación materna le garantiza la inmunización para que el niño no esté afectado por las diferentes patologías que dan al principio de la vida. Muchas gracias, Braulio. Ha sido muy interesante lo que hemos conversado hoy. Braulio Arias, nutricionista y politólogo, experto en gerencia pública, quien desde Venezuela nos ha dado una visión sobre este tema de la desnutrición en el país. Muchas gracias. Alan, gracias Nancy, y bueno, un saludo a toda Colombia. Gracias por la invitación. Bendecida noche para ustedes desde acá de Venezuela.